Como saben, estoy haciendo la transición de AFM a AIP. Básicamente hago esto porque los que mandan destruyeron la iglesia del pueblo y al pastor Kelly para llegar hasta mí. Hoy tenemos noticias de última hora. Y sin duda hay una lección que cada uno de nosotros, tanto los leones como los líderes, debe aprender de esto. La Biblia dice en el Salmo 68:1, Jehová dio la palabra. Grande era la multitud de los que la publicaban. Así que vamos a publicar eso porque hemos estado cubriendo esta situación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Conadvine y Ran Kelly, y toda una saga, durante un minuto. Y ahora esto es a lo que se reduce. La Iglesia Adventista del Séptimo Día de Conadvine, escuchen ahora, vota abrumadoramente para eliminar la prohibición de hablar en Conadvine. Vaya. ¿Alguien puede decir alabar al Señor? Vaya, qué movimiento. En septiembre del año pasado, los administradores de la Conferencia de Michigan prohibieron a los Conwadvines hablar en el estado de Michigan. Jim Mitch envió una carta a tal efecto el 3 de septiembre. Esta es la carta oficial de Jim Mitch. La recuerdo. La cubrimos y hablamos sobre lo perturbador que era este acto por parte de un presidente de conferencia que iba a la iglesia y apartaba a un miembro en particular porque había expresado su desacuerdo con algo que se dijo en un lugar completamente diferente, lo cual era una extralimitación, justo cuando lo hemos denunciado en este canal. Hoy hubo una reunión de negocios de la iglesia en la iglesia ASD de la aldea en Michigan para discutir formalmente esta prohibición. Y la pregunta que se abordó es simplemente esta. ¿Puede una conferencia prohibir a un miembro local en regla hablar en su propia iglesia? Y esta es la pregunta que está sobre la mesa. ¿Puede una conferencia hacer eso? ¿Bajo qué circunstancias y prerrogativas podría ejercerse este poder? Y otra pregunta que estaba sobre la mesa es si una conferencia puede prohibir a un anciano debidamente electo o a un líder de libertad religiosa hablar en la iglesia que lo eligió ampliamente. Y el debate fue el siguiente. La reunión comenzó a las 1:00 p.m. Jay Gallimore presidió la reunión y ofreció un devocional. A Conadvine se le dieron 30 minutos para exponer su caso y sus comentarios fueron recibidos con amplia aprobación. Echaremos un vistazo a la observación en unos minutos. Sigamos aquí. El pastor Jay Gamos dijo que había hablado con los abogados de la Conferencia General, posiblemente con McFarland, no lo sabemos. Y se le informó que la página 126 del manual de la iglesia le da a la Conferencia de Michigan el derecho de expulsar a Conwadvine del pulpus adventista del séptimo día en Michigan. Vaya, vamos a echar un vistazo a esa página en un minuto. Conwood-Vine respondió y dijo que la página 126 se aplica a los forasteros que hablan en las iglesias locales, no a los miembros locales ni a los ancianos con buena reputación. Un par de ancianos, Don y Cedric Vine, y el pastor interino presentaron una declaración que esperan que la congregación apruebe y vote a favor de la declaración. Hubo un debate enérgico sobre esta declaración. Finalmente, se sometió a votación. Cayó por 89-56. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Se presentó una moción para levantar la prohibición de Conwood-Vine en la iglesia ASD de Village, ya que es un miembro activo. Esta moción fue aprobada por 119 votos a favor y 118 en contra. Miren eso. ¿Qué les dice eso? La Conferencia de Michigan no estaba interpretando bien la situación. Malinterpretaron por completo los corazones, los deseos y la mentalidad de la gente. Se nos dice que esta votación es, en mi opinión, una corrección necesaria a la creciente centralización del poder en la séptima iglesia y un bienvenido regreso al gobierno de abajo hacia arriba que la iglesia debía tener hace 50 años. Y aquí hay una cita en Lucas 10:25 de la noche. Jesús les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que ejercen autoridad sobre ellas se llaman bienhechores, pero no es así entre ustedes. Amigos, deberíamos regocijarnos. Y el comentario es genial. Quiero decir, los comentarios son geniales. La gente está emocionada porque acabamos de ver la autoridad y el poder de las personas cuando defienden la verdad y la justicia. Y esto también es un recordatorio de que el poder de tomar estas decisiones sigue estando en la iglesia local, no en la Conferencia General, ni en la Conferencia de Michigan, ni en ninguna otra conferencia. Esto no quiere decir que la conferencia no tenga su papel, que no tenga su posición. No queremos decir que no estemos trabajando con las conferencias. Ese no es el punto. No lo pierdan de vista. Pero se suponía que este era un asunto que debería haber sido manejado por la iglesia en primer lugar. La conferencia podría haber sugerido y dado pensamientos e ideas. Nunca deberían haber sido ellos los que ejercieran la autoridad real en primer lugar. Esto es una reprimenda a todas las conferencias e incluso a las que pueden estar fuera de la Conferencia de Michigan y que continúan prohibiendo al Dr. Vine.
También es una reprimenda para ellos porque su iglesia local votó para que volviera. ¿Qué pasa con estas conferencias? ¿No van a levantar su prohibición ahora? Dado que su iglesia local ha tomado estas decisiones, ¿no deberían las otras conferencias que han prohibido al Dr. Vine levantar su prohibición? Eso es lo que se debe hacer. Esta es la transcripción donde el Dr. Vine habló a la iglesia adventista del séptimo día de la aldea el 3 de agosto de 2025. Agradezco esta oportunidad de compartir con ustedes un asunto de importancia, no solo para nosotros, sino para la congregación adventista del séptimo día de la aldea, y para todos los adventistas del mundo. Y diré que esto es cierto. Esto no solo impactó a algunas personas, sino a muchas. No puedo creer que esté citando a George Orwell. Dios mío, esto es interesante. Aquí está lo gracioso. Tengo una copia del libro aquí. Alguien me lo recomendó. Es bastante loco. Es solo que cuando el autoritarismo se ha normalizado y ni siquiera te das cuenta de que está sucediendo. Eso es algo de lo que George Orwell está hablando. Pero, de nuevo, aunque él tenía algunas diferencias políticas con las que yo tendría, lo que argumentó tiene mucho sentido. El Dr. Vine pasó a abordar algunos de los mandatos de la COVID y también algunos de los repudios de algunos de estos mandatos. Hace poco hice un video sobre la vigilancia de las retractaciones, en el que hay como 530 y tantas retractaciones de algunas de estas políticas de la COVID y algunas de las cosas que se hicieron allí. Simplemente informan sobre lo que, como saben, mucha de la literatura científica revisada por pares ahora dice. Oh, nos equivocamos. 530 y tantos informes, eso debería decir mucho, y algunos de estos principios entraron en la iglesia e impactaron a los miembros de la iglesia, y el Dr. Vine tenía todo el derecho a alzar la voz o protestar. Puede que yo haya estado en desacuerdo en muchos temas, pero en este punto tenía razón. Ahora bien, lo único que realmente molestó a algunas personas, y creo que este es el punto en el que habló sobre el movimiento parroquial, es el punto que molestó a los líderes. Si tocas el dinero, vas a llamar su atención. Esta es una propuesta peligrosa que no está respaldada por las escrituras y que solo conducirá a la fragmentación de la organización. Esto fue lo que argumentó Jim Mitchell al respecto, y el Dr. Vine respondió a esto y pensé que este era un buen artículo. Me aseguraré de que lo lean. La hermana Wright recibía habitualmente vínculos y los asignaba a los trabajadores necesarios. Como se nos dice, cuando una conferencia promueve activamente la apostasía, la normalización de las mismas relaciones sexuales, los miembros no están obligados a apoyar a esa conferencia. Este ha sido su argumento y no puedo estar en desacuerdo, aunque no puedo decir que esto sea cierto para todas las conferencias, pero una gran parte de nuestra iglesia promueve la apostasía, promueven el aborto, promueven el matrimonio entre personas del mismo sexo, lo aceptan o no hacen nada al respecto, ¿verdad? Es una de esas cosas, y esto no quiere decir que sea cierto para todos porque sigo siendo parte de esta iglesia. Entiendo que hay algunos hombres fieles que luchan, pero su protesta tampoco estaba equivocada. La iglesia proporciona un mecanismo funcional para garantizar que los vínculos regresen a las conferencias adventistas del séptimo día que son fieles a las escrituras si los miembros no pueden realizar pagos directos. La métrica que deben utilizar los miembros de las conferencias para que éstas reciban empates es si son o no fieles a las escrituras. Realmente no puedes enojarte cuando escuchas el argumento, independientemente de cómo te sientas al respecto. Cuando escuchas el argumento, ¿cómo puede alguien molestarse por un llamamiento para que las conferencias que son fieles a las escrituras sean apoyadas por los empates? Puedes molestarte por eso. Puedes decir que no te gusta el argumento de Paruch, pero apoyar a las conferencias que son fieles a las escrituras es como, sí, quiero decir, es justo, es la verdad. Ahora bien, ¿cómo se va a asignar ese dinero? Ese podría ser todo un desafío, pero, sin embargo, el argumento era justo. Entonces, censurar al hombre, doblegarlo, cancelarlo, eliminarlo por esa declaración fue como, vaya, eso fue exagerado, te pasaste de la raya. Creo que debería haberse llevado a cabo una discusión y un debate adecuado sobre el asunto para demostrar por qué, desde un punto de vista bíblico y con espíritu de profecía, esta no era una buena idea y por qué no encajaba. Debería haberse desacreditado, ¿verdad? Debería haberse desacreditado y abordado bíblicamente. Sin embargo, eso no fue lo que se hizo. Fueron atacados directamente. Fueron de naturaleza muy autoritaria, y por eso no queda bien. Por eso es malo, porque las conferencias que están en contra del Dr. Vine no han hecho un trabajo lo suficientemente bueno como para demostrar por qué el Dr. Vine está equivocado, ¿entiendes? E incluso si estuviera equivocado, no le corresponde a la conferencia de Michigan determinar qué tipo de decisión conmovedora deberían tomar los SDH de la aldea con respecto a su líder, porque es un anciano, es un líder de la libertad religiosa y es un pastor ordenado. Así que, si van a deshacerse de él, la gente tiene que llegar a ese entendimiento por su cuenta y tomar esas decisiones. Y la conferencia general, la conferencia de Michigan y todas las demás conferencias que se involucraron en esto debería haberse mantenido alejado de esto. Así que ahora quiero que escuchen lo que el hombre argumentó y no vamos a repetir todas estas cosas. Hemos tenido cientos de videos sobre esto. Ahora escuchen, pero el Elder Wilson dijo en su primer sermón,
Hagan que sus líderes rindan cuentas. Así que vamos a hacer que nuestros líderes rindan cuentas. Y si se imponen más mandatos que anulen su conciencia y la Iglesia nos vuelve a echar en cara, creo que alguien en algún lugar dará los primeros pasos para establecer un movimiento parroquial. Y diremos que con los sistemas bancarios y legales modernos, no necesitamos la jerarquía de la Asociación General, la Unión, la División y la Asociación General. Podemos recaudar los diezmos nosotros mismos y asignarlos a las asociaciones que sean fieles a las Escrituras. Es una idea revolucionaria. Es como cruzar el Rubicón desde la perspectiva de muchos administradores. Pero es lo que podemos hacer como miembros porque nuestro actual presidente de la Asociación General nos animó a hacer que nuestros líderes rindan cuentas cuando fue elegido y esta es la única manera en que podemos hacerlo. Con el apoyo de la GC, esto ocurrirá. Mandatos futuros sobre las conciencias de los miembros. Saben que incluso a muchas personas que se oponen a lo que dijo el hombre cuando realmente examinas la naturaleza de su argumento les resulta difícil luchar contra ello. Yo no podría luchar contra eso. Yo digo, bueno, vale, eso tiene sentido. Deberíamos apoyar a las conferencias que son fieles a las Escrituras. Ahora bien, ¿con qué criterio determinamos las conferencias que son fieles a las Escrituras? Eso puede ser un desafío y es un debate que debe tenerse. Pero decir que al hombre no se le permitió decir eso e incluso sugerirlo para alzar la voz o protestar contra lo que la Iglesia ha hecho durante la CO fue una locura. Saben, la Iglesia la cagó. La cagamos. Y yo digo que la cagamos durante la CO. Fracasamos. No defendimos la libertad religiosa para los miembros de la Iglesia. Estos son los hechos. Simplemente enfádense con el Dr. Vine. Enfádense con cualquiera. Ya saben, despedir y salir corriendo. Kelly no arregla la realidad. Esto es lo que realmente pasó. No nos mantuvimos firmes. Así que en lugar de arrepintiéndonos y examinando nuestros pasos y retractándonos de nuestros errores, y viendo qué podemos aprender del pasado y los líderes para humillarse y tomar decisiones más sabias al menos para escuchar el corazón de los miembros, están doblegando al hombre que está hablando por el pueblo. Este fue un gran error. Este fue un gran error y esta es la razón y creo que la Iglesia Adventista del Séptimo Día del Pueblo tomó la decisión correcta en lo que respecta a este asunto aquí y estoy en plena defensa de esa decisión y creo que tomaron la decisión correcta. Ahora bien, en el manual de la Iglesia hay un capítulo que habla sobre la disciplina y la censura. Ahora bien, hay formas de abordar esto y él te está diciendo que si vas a censurar a alguien, primero tiene que hacerlo la Iglesia. También dice que tiene que haber una votación, ¿verdad? Y la votación para expulsar al miembro que cometió la ofensa de la membresía. Incluso cuando se toma esa decisión, no tiene nada que ver con las conferencias. La conferencia puede hacer sugerencias e incluso votar en el asunto, pero no puede tomar la decisión por la iglesia local. No les corresponde a ellos hacer. Ahora bien, aquí se destacan varias razones para la disciplina, y es bueno tenerlas en cuenta, y si nos fijamos en todas estas razones, las encontraremos en la página 68, empezando por el 67. No voy a leerlas todas. Se dan varias. Ninguna de ellas, el Dr. Vine era culpable de ninguna. Y eso es lo loco de todo esto. Era culpable de protestar. Era culpable de sugerir y dar ideas con las que el liderazgo no estaba de acuerdo. Pero no encuentras estas cosas en un manual de la iglesia, así que, aunque estuvieran en un manual de la iglesia, no significa que sean bíblicas. ¿Sabes a qué me refiero? Y esa es la otra cuestión con el manual de la iglesia. Tenemos que tener cuidado hasta dónde llegamos con esto, como si fuera un modelo para determinar lo que está bien y lo que está mal. No, tenemos que tener cuidado con eso. Ahora bien, algunos de los principios que figuran allí tienen una base bíblica y, por lo tanto, los respetamos. Así que el abogado que argumentó eso en la página 126 del manual de la iglesia es una razón para que la conferencia de Michigan doblegue a Conrad Vine. Esta es la página que habla de que solo los oradores autorizados, oradores dignos de confianza, serán invitados al púlpito por el pastor de la iglesia local en armonía con las directrices dadas por la conferencia. Así que las conferencias pueden tener un conjunto de directrices con las que la iglesia simplemente está de acuerdo y sigue. Por lo tanto, esos oradores pueden ser y tienen que ser examinados por la iglesia y una conferencia puede tener voz en eso, pero esto definitivamente trata con oradores externos. Se nos dice que los ancianos locales o la junta de la iglesia también pueden invitar a oradores en consulta con el pastor y en armonía con las directrices de la conferencia. Las personas que ya no son miembros y que están bajo disciplina no deben tener acceso al púlpito. Ahora bien, fue disciplinado, pero no fue culpable de nada. El Dr. Vine fue censurado por Ron Kelly, y Ron Kelly habló sobre esto y lo admitió. Pero no soy un matón, sé cómo mostrar honor donde el honor se merece. De hecho, prohibí a Conrad Vine. Me senté en el autobús con uno de los líderes de mi conferencia hasta el campamento Sigola, y me senté en el autobús con algunos de ellos en el camino de regreso redactando una carta para intentar mejorar la situación después de que habían expulsado a Conrad.
Saben, no pueden usarme para ayudar a proteger el comercio de daños innecesarios después de las prohibiciones y luego me acusaron de ser algo de lo que simplemente se aprovecharon en algunas de esas situaciones, y nadie me lo dijo, y algunas personas tenían sentimientos contra mí. Lo entiendo, y también hizo referencia a la idea de que quería trabajar con la iglesia, pero también miren lo que le pasó a Ren Kelly como resultado. Pero aún así no fue declarado culpable de ningún delito. Así que fue una especie de castigo antes de que se determinara un delito. Pero, sin embargo, en lo que respecta a la autoridad de las conferencias para sobrepasar sus límites con cartas como esta, aquí es donde comienza la extralimitación. Aquí es donde las cosas se ponen realmente turbias. Y cuando ves que otras conferencias se involucran en esto y expulsan al Dr. Vine, surge este problema que realmente provocó una gran confusión. Así que ha habido muchas cosas que resultaron de esto y, de nuevo, la reunión principal del campamento está a punto de tener otra reunión del campamento. Ha pasado casi un año desde que tuvo lugar esta situación y hemos visto los resultados y los antirromanos hablaron de ello el 17 de agosto. Así que la reunión del campamento se realizará de nuevo. Creo que el 9 o el 10 es la reunión principal del campamento y creo que David Gates estará allí y también Ron Kelly. Así que están a punto de hacerlo de nuevo. No sabemos qué saldrá de eso. El Dr. Vine no hablará en esta. Así que han pasado muchas cosas y tengo un documento aquí. Hemos hablado de cada una de esas cosas. The Secret Unsealed se resintió de la invitación al Dr. Vine para que formara parte del podio cuando eso ocurrió. Esto fue realmente problemático. Ahí es donde todo comenzó con la revelación del traje y alzamos una voz de protesta contra eso, contra lo que se hizo con Stephen B., pero no creemos que estos sean hombres malvados ni malos. Simplemente decimos que no estábamos de acuerdo. El versículo de audio cuando comienzan a eliminar al Dr. Divine. Piensen en eso. Como el hombre hizo una declaración en una conferencia diferente y lejana y habló sobre esto, y es como si todos los demás estuvieran teniendo esta reacción, y las conferencias e iglesias y ministerios dependientes que apoyan a los ministerios. El mundo respondió de maneras que nunca antes habíamos visto. Saben que algunas personas dicen que esto fue el temblor que estaba ocurriendo en la iglesia. Entonces, el versículo de audio ven Dr. Vine ven Dr. Vines en muchas conferencias diferentes también comenzó a tener lugar. El pastor Ron Kelly fue despedido como resultado de esto por su falta de voluntad para deshacerse del Dr. Vine. Estaba pidiendo el debido proceso. Eso no fue tolerado por la conferencia de Michigan. Se deshicieron del Dr. W. Pastor W. Kelly, con lo que tampoco estuvimos de acuerdo. El Dr. Vine dejó a AFM. Hubo un video donde habló sobre esto aquí mismo. Habló sobre cómo dejó a FM. Y el Dr. Vine incluso comenzó su ministerio llamado aguja 2P como la aguja al poste. Y también a MI 365 y muchos otros ministerios comenzaron como resultado de eso. Así que el Dr. Vine ha estado extremadamente ocupado en medio de todo esto. Sigue siendo parte de la iglesia, sigue comprometido e involucrado. Sí, y la conferencia de Michigan ha perdido mucha credibilidad a los ojos de muchas personas. Y también recuerdo cuando Mark Howard publicó su video. Fue como, en serio, el argumento era muy malo. Pensamos que eso no era lo que el hombre estaba diciendo. Estás haciendo esto sobre el dinero cuando no se trataba de dinero. Se trataba de libertad religiosa. De todos modos, el elder Jim Mitch también. Creo que ha perdido mucha credibilidad a los ojos de las personas. Y de nuevo, no estamos en contra de estos hombres. Creemos que Dios puede obrar a través de todos estos hombres. No estamos diciendo que estos hombres nunca hayan hecho nada bueno en la iglesia tampoco. Pero sus decisiones no fueron las mejores. ¿De acuerdo? Así que, de nuevo, podemos dejar eso de lado por ahora. Así que, ya ves cómo el mundo respondió e incluso AMC se involucró en esto y muchos otros ministerios se involucraron en esto, ya sabes, y ha habido momentos en los que he dicho cosas y me he retractado de mi posición y cosas así, pero cuando se trata de alzar una voz de protesta contra lo que le estaba pasando al Dr. Vine, no me arrepiento de esos momentos porque me doy cuenta de que fueron momentos importantes. Mira, nos hemos ganado algunos enemigos y también muchos amigos. Y creo que lo que pasó aquí con la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Village fue una gran ventaja. Estoy agradecido. Estoy agradecido. Tenemos pensado hablar de esto el jueves en nuestro podcast. Son buenas noticias. También es momento de celebrar, pero esto no significa que se haya acabado. Esto no significa que se haya acabado. Puede que haya otras cosas que se puedan hacer a la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Village. Puede que haya muchas otras cosas que otras conferencias todavía podrían hacerle al Dr. Vine, así que no creas que esto se ha acabado. No creas que él dice, bueno, estamos bien, perdimos esta batalla, sigamos adelante. No creo que eso vaya a suceder. Creo que todavía habrá algunas resistencias serias. Ahora, la protesta continúa. Creo que estas son buenas noticias. Alabado sea el Señor por lo que ha hecho. Alabado sea el Señor por su gracia y su misericordia también, por la forma en que se manifestó, y gracias a Dios por la Iglesia Adventista del Séptimo Día del Pueblo y sus ancianos por abrir los ojos, ver el verdadero problema por lo que es y tomar una posición por la verdad, la rectitud y la libertad religiosa. Ustedes merecen algo de amor y respeto por lo que hicieron y escucharon.
Escuchen, estoy orando por ustedes y los apoyamos en la conexión de medios de Adviento. Gracias por ser valientes. Gracias por dar ejemplo. Gracias por decirles a los abusadores de la autoridad que se retiren. Nosotros nos encargaremos de esto. Lo apreciamos. Los amamos por hacer eso y los honramos y respetamos por lo que acaban de hacer. Muchas gracias por escuchar. Dios los bendiga y los veo en el próximo video. Que lo pasen bien. Adiós.